Buenos días, en este video les vamos a explicar los capítulos 5, 6 y 7 del libro Fundamentos de la Economía de Mercado de Homero Cuevas. Este video es presentado por Daniela Márquez Giraldo, Carolina Pinzones Espitia, estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Agraria de Colombia. Bueno, el capítulo 5 habla de las rentabilidades desiguales de los mercados. Decía que las rentas diferenciales surgen de precios paramétricos, lo que quiere decir iguales, o competitivos. La competencia perfecta opera de una forma que le impide al vendedor fijar o alterar el precio de la forma en que le gustaría. El mercado determina un precio idéntico para todas las unidades de X en el mercado, el cual es igual al costo unitario del productor con los peores recursos más su ganancia normal sobre la inversión. Las tasas diferentes de rentabilidad surgen bajo condiciones de un equilibrio con plena competencia, y la competencia transforma estas ganancias en rentas diferenciales, estas ganancias extra, es decir, en precios exigibles por los recursos con mejor desempeño. Eso resumidamente de lo que decía ese título en el capítulo 5. También menciona que las rentas monopolísticas, ya sabemos que el monopolio se refiere a empresas de un solo vendedor, que quiere decir que vende algo como único, innovador, al precio que quiere. Entonces, bueno, las rentas monopolísticas surgen de precios no paramétricos, lo que se refiere a que, a diferencia de lo que mencioné anteriormente, una empresa monopolística sí puede fijar el precio dependientemente de cómo lo quiera. Bueno, los vendedores dejan de ser simples tomadores de precios, como en el anterior caso, y dentro de los ciertos límites pueden implementar estrategias efectivas para alterarlos, lo que son estrategias para aumentar los precios. Bueno, cuando crecen estas barreras a la entrada de nuevos competidores en un mercado, entre ellas sobresalen el tamaño y algunas exclusividades legales. Bueno, este capítulo también mencionaba que el poder monopolístico sobre los precios es limitado y relativo. Decía que la capacidad para fijar precios en forma estratégica está fijada por la elasticidad de la demanda, la cual es la variación de un producto demandado dependiendo de la variación del precio, es decir, cómo varía la demanda de un producto si ese producto aumenta o disminuye de precio. Otra cosa son los sustitutos. Bueno, los sustitutos son los bienes los cuales tú puedes reemplazar por otros, por ejemplo las telas sintéticas versus la lana o la carne de res con la carne de cerdo, el pollo, bueno, los que pueden ser reemplazados por otros. Otra cosa que también interfiere son las economías de escala, lo que quiere decir más o menos los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos siempre tienen que costearse así se venda o no se venda un producto, son los que siempre se tienen que costear. Por ejemplo, el arriendo, los salarios de los trabajadores, bueno, entre otros. Y los costos variables son los que incurres para producir un producto, como los gastos extra, no sé. Bueno, por ejemplo, estos son los costos por unidad de casi todos los productos modernos, por ejemplo, los aparatos electrónicos, según lo que especifica el libro. Otra cosa que también interviene es la competencia potencial, como la competencia entre las empresas y entre los mercados. ¿Y qué más? Y la distribución de ingreso o renta, como el salario de las personas. Bueno, otro punto que también mencionaba el capítulo 5 era que los grados de monopolio redefinían la competencia. Por grados se refieren a los tipos de monopolio. Bueno, decía que bajo las influencias monopolísticas no todas las tasas de ganancia tienden a igualarse. Ya más o menos ahorita lo voy a explicar a qué se refiere. El ejercicio del poder monopolístico genera diferencias en las tasas de ganancia, pero estas diferencias enfrentan un valor límite que no puede exceder. También dice que se puede definir el grado de monopolio. El grado de monopolio se identifica con la variable de mx, como la diferencia entre la tasa de ganancia de equilibrio, que es la variable gx, en el peor productor de una actividad, que sea el productor que le va más mal en este mercado, y la tasa ordinaria, que es lo mismo que es la tasa de ganancia promedio. Esta sería la variable g' del beneficio, bueno, para cualquier actividad X. Entonces, bueno, esta fórmula se puede
Se puede decir que la fórmula sería mx igual a gx menos g'. Y bueno, ya las variables las dije anteriormente, lo que significa cada uno. Entonces hay tres condicionales. Si gx es menor que g' más mx, entonces gx aumenta. Si gx es mayor que g' más mx, entonces gx disminuye. Si gx es igual a g' más mx, entonces gx está en equilibrio. Bueno, por ejemplo, si tú produces computadores, tienes un gran margen de ganancia superior a las otras empresas productoras de computadores también. Si tú estás encima, si esta ganancia está por encima de las otras empresas, ellas van a querer competir y van a querer producir lo mismo que tú. Por eso ahí aumenta la oferta y van a haber más computadores, los precios que tú generalmente ganabas, las ganancias tuyas van a disminuir y los precios van a disminuir por el motivo de competencia, ¿sí? Entonces lo que nos indica la gráfica número 1 es como un comportamiento de esta competencia entre el grado de monopolio y bueno, y las otras empresas que se compiten, ¿sí? Bueno, prácticamente lo que esta gráfica nos quiere mostrar es el comportamiento de los grados del monopolio, ya sea que estos puedan aumentar o disminuir o que se puedan mantener bajo una línea de tendencia, una línea de gravedad que le llaman aquí, o una línea de equilibrio, que vendría siendo esta línea de acá. Bueno, aquí se analiza más o menos el comportamiento, o bueno, se compara esta variable de gx, la cual si miramos aquí es la tasa de ganancia de equilibrio del peor productor en una actividad. ¿Sí? Entonces si esta tasa es mayor que g' más mx, entonces el grado puede aumentar. Cuando este va bajando, llega a un punto que esa variable es igual a g' más mx, que ya dijimos qué significan esas variables. Entonces se encuentran en el punto de equilibrio, también puede que ese disminuya, y cuando disminuye, pues aquí si miramos dice gx es menor, o sea es menor, aquí es igual, aquí es mayor, entonces así mismo se va a comportar esta gráfica. Y bueno, aquí prácticamente estamos haciendo la misma comparación que hicimos anteriormente con los grados del monopolio, aquí que también se ponían tres condicionales y se analizaba el comportamiento sobre una gráfica. Y entonces aquí lo que se está comparando es el precio de X sobre los costos de producción, ¿sí? Que vendrían siendo CX, CY, FX, CY. Entonces, bueno, se comparan esos dos. Si PX sobre PY es mayor que CX sobre CY por alfa, entonces PY disminuye. Lo mismo, si PX sobre PY es menor que CX sobre CY por alfa, entonces PX sobre PY aumenta. Si PX sobre PY es igual a CX sobre CY por alfa, entonces PX sobre PY está en equilibrio. Y aquí se refleja lo mismo que vimos anteriormente con la gráfica. Vemos que tiene subidas, bajadas, puntos de equilibrio que coinciden. Y ya. Y bueno, eso en cuanto a la gráfica número 1. La gráfica número 1 se ve que el equilibrio la gráfica número 2 se ve que el equilibrio de competencia perfecta aparece como un caso particular de la competencia en el cual alfa es igual a 1 para toda pareja de bienes, mientras que en la gráfica número 3 se ilustra dicho contraste para alfa igual a 1 y 2 y la pareja de bienes X. Por eso aquí vemos que hay dos líneas de equilibrio, ¿sí? Se está como comparando esos dos comportamientos. El capítulo 6. Bueno, vamos a empezar. Entonces hablamos sobre los mercados que aciertan y fallan al mismo tiempo. Entonces, una política económica busca estimular los impactos buenos y los impactos malos de los mercados. Bueno, para este propósito, se requiere un inventario. Para facilitar una tarea de aciertos, han clasificado cuatro grupos principales y las fallas en otros 4 grupos. Entonces vamos a empezar con el grupo número 1.
Bueno, el primer grupo de aciertos, minimización de costos. Entonces vemos la competencia que transforma la observación por la innovación. Entonces vemos el ahorro de materias primas y el costo laborales, el cuidado del equipo de trabajo, el cumplimiento de horarios y metas, la disciplina, la atención a las ventas, la financiación y el manejo de inventarios, todo lo cual maximizar capacidades productivas de la sociedad. Entonces también vemos que claro está que cuando hay empresas que no operan la participación de sus trabajadores en las utilidades, el estímulo para minimizar de costos solo actúa sobre de empresarios y directivos que constituyen la minoría de la población. El segundo grupo de aciertos es de socialización de beneficios. Entonces entre esos entra la antigüedad de Aristóteles. Fue un partidario de la privación de la riqueza y de los hijos. Él argumenta que estarían mejor cuidados. Bueno, y se radicó bajo el poder espiritual y temporal de la Iglesia durante la Edad Media. Entonces, llegado a considerar que los productos caen en relación, bueno, como venía diciendo lo del planteamiento, es posible porque es un mercado competitivo. Entonces, los precios de equilibrio están determinados por los costos de la producción, es decir, Px sobre Py es igual a Cx sobre Cy. Y si Cx en relación con Cy, entonces Px disminuye respecto a Py. Entonces vemos en el tercer grupo, grupo de aciertos, sobre las respuestas de los consumidores. Entonces vemos que el profesor Hacker afirmó en 1974 que el mercado del sistema informativo es el más poderoso y veloz producido por la humanidad. Uno de ellos es el computador de la red. Entonces él afirmaba que era algo muy importante en esos tiempos, ya que guardaba bastante información, ya que era el oído, el sentido, todo para el ser humano. Era muy útil contar con un elemento tan fundamental como era el computador. Vemos en el grupo cuarto de aciertos eficacia por la acumulación. Entonces vemos que Marx, quien fue el crítico más ácido del capitalismo, lo reconoció como el instrumento más eficaz conocido por la humanidad. Entonces él afirma que fue un gran mecanismo para el ser humano, tal como el computador. Tenemos el primer grupo de externalidades de las fallas. Entonces son omisiones de costos y beneficios efectuados por los mercados en muchos problemas en bienes públicos, caracterizados en rivalidades entre los consumidores. Como segundo grupo de fallas tenemos los poderes monopolíticos. Se presentan en los Estados Unidos el internet, el combustible, electrodomésticos, tenemos también los aviones, los barcos, las microempresas, la energía.